tardes. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Hoy lunes, inicio de semana, vamos a poner en las manos de Dios este tiempo maravilloso y que sea Dios abriendo los ojos de nuestro entendimiento, dándonos a nosotros la capacidad para que podamos entender, para que podamos nosotros aplicar esta palabra en nuestra vida y vamos a darle gracias a Dios. Amén. Padre maravilloso, te damos gracias en esta mañana, bendito Dios, por tu presencia, por tu misericordia. Te alabamos y te bendecimos, te exaltamos, te damos a ti la gloria, la honra, el honor, la alabanza, Señor. Gracias porque tú siempre, Señor, nos guardas, porque tú siempre te glorificas en nuestra vida, porque tú siempre tienes cuidado de nosotros, Señor. Hoy te damos gracias a ti porque eres un Dios bueno, porque eres un Dios misericordioso, porque eres un Dios amoroso, Señor. Gracias por haber enviado a tu Hijo, Señor, para salvarnos, para darnos vida, vida en abundancia y vida eterna, Señor. Hoy te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos. Damos gloria, honra y honor, Señor, a tu nombre, porque sabemos que tú eres un Dios bueno, sabemos que tú eres un Dios generoso, Señor, sabemos que tú eres un Dios compasivo, Padre maravilloso. Gracias, eterno Dios, porque no hay otro como tú. Gracias, eterno Dios, porque tú siempre nos guardas, porque tú siempre nos cuidas, Señor, porque tú siempre estás con cada uno de nosotros, Señor. Hoy te pedimos que tú proveas, Padre maravilloso, que no nos haga falta ningún bien, Señor, que seas tú proveyendo el pan nuestro de cada día. Provéenos, Señor, suple para todo lo que haga falta, Señor. Sé propicio en el nombre maravilloso de Jesús, Señor. Que tú seas con cada uno de nosotros enseñándonos, Padre maravilloso, glorificándote, Padre maravilloso, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Hoy ponemos delante de ti, Señor, nuestro corazón, Señor, nuestras peticiones, sabiendo que tú eres un Dios abundante, que tú eres un Dios próspero, Señor, que tú eres un Dios generoso, Padre maravilloso. Gracias, eterno Dios, porque tú hoy nos provees, porque hoy tú te encargas de todo aquello que necesitamos que tú hagas, Señor. Gracias, Dios, porque el día de hoy tú eres nuestro proveedor, porque el día de hoy tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, Señor. Y hoy acercamos a nuestra vida las bendiciones del norte, del sur, del oriente, del occidente. Hoy nos damos el permiso de recibir tus bendiciones. Hoy nos damos el permiso, Señor, de ver tu gloria una vez más, Señor, porque sabemos, oh Dios, que siempre podemos ver tu gloria cada vez que nosotros estemos en esa disposición de ver tu gloria. Señor, te damos gracias porque eres un Dios bueno, Señor, te damos gracias porque eres un Dios de misericordia, Señor. Gracias en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret por guardarnos, por cuidarnos, por proveer para todo, por ser nuestro sanador, Señor. Gracias, eterno Dios, porque aún cuando hemos estado enfermos, tú nos sanas, Señor. Tú siempre estás ahí para con nosotros. Gracias, Dios, porque nos has guardado en este tiempo difícil, Señor. Has guardado nuestra salud, Señor. Nos has dado vida, vida en abundancia y vida eterna, Señor. Y hoy te pedimos que en el nombre de Cristo, Señor, tú nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón entendido, Señor. Hoy rogamos en tu presencia para que tú seas hablándonos en esta mañana, Señor, que esta palabra halle cabida en nosotros, Señor, que la podamos guardar en nuestro corazón y sobre todo que la podamos poner por obra, que podamos aprender a depender de ti, a confiar en ti, en tu gracia, Señor, en tu misericordia, Señor, en tu favor, porque sabemos que tu misericordia es nueva cada mañana y grande es tu fidelidad. Te damos muchas gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Bueno, recuerden que nuestro tema de hoy vamos a estar hablando de cómo Dios restaura, ¿sí? Cómo Dios, Él siempre está esperando que nosotros le creamos para Él podernos bendecir. Como Él, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y algo que les quiero compartir hoy es el que podamos nosotros en nuestras oraciones siempre estar en la disposición de pedirle a Dios todo aquello que nosotros necesitamos que Dios haga sin ningún tipo de complicación, porque a veces nosotros, a pesar de que oramos, sentimos que lo que estamos pidiendo es imposible. Y ya les he dicho que nosotros no recibimos lo que pedimos, sino lo que podemos creer en realidad. Así que esto es importante que lo tengamos en cuenta, pero más allá de eso es entender que Dios siempre restaura, que Dios siempre es propicio, que Dios siempre está
trabajando a nuestro favor, siempre. Recuerden eso, por favor, ¿sí? Y para eso los quiero llevar al libro de Segunda de Reyes. Hoy vamos a estar leyendo Segunda de Reyes, capítulo 8. Y vamos a estar desde el versículo 1. Y ese es un texto corto que no es tan largo, pero nos deja ver algo que yo siempre digo que en Dios nada es casual, ¿sí? Y miren también cómo cuando nosotros le creemos, Dios dispone el lugar, el tiempo, las personas idóneas para nuestro trabajo, como Dios, aunque nosotros no nos demos cuenta, va adelantando parte de ese trabajo muchas veces sin que nosotros seamos conscientes, porque lo maravilloso de esta lectura que vamos a aprender acá es que cuántas veces nosotros hemos orado y sentimos que como que no está pasando nada, ¿cierto? Entonces es Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 1. ¿Sí? Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 1. Dice, los bienes de la tsunamita devueltos, dice este texto. Y dice así, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, este texto, le vamos a sacar todo lo que hay en ese texto en realidad para que nosotros hoy podamos ser edificados con la palabra de Dios. Dice, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Un día, ella estando bien en su casa, porque ella muestra en el Antiguo Testamento que era una mujer que vivía bien, que ellos tenían sus tierras, tenían su casa y no tenían ningún tipo de necesidad, hablándolo económica, porque su esposo era un hombre que tenía su, digamos que tenía como todo el tema financiero, eran una familia que vivían muy bien económicamente, no tenían falta de ningún bien y eso lo muestra cuando ella hace un aposento para recibir al varón de Dios, ¿sí? Y ella de su corazón decide que ella quiere hacer algo para que el varón de Dios cuando pase por ahí, por su casa, se quedara en su casa. Ella no lo hace con ningún tipo de interés, ella simplemente quiere honrar al varón de Dios. Y su esposo accede en eso y de hecho hacen una habitación donde colocan todo para que el varón de Dios al pasar por ahí se quedase ahí. Y nos damos cuenta que ella no necesita nada porque cuando el varón de Dios se ve tan bien atendido por ella, porque realmente él se siente como en deuda con ella, él le pregunta de qué forma él le puede a ella retribuir tanta hospitalidad, tanta generosidad de parte de ella. Y ella le dice que no, que ella en realidad, ella está en un lugar tranquilo, que no le hace falta nada y que no necesita devolverle o hacerle un favor a ella porque en realidad ella no necesita nada. Y como ella no pide nada, realmente ahí es donde
a Jessie se le ocurre la idea de que Dios le regale un hijo, porque al parecer ella vivía sola con su esposo ya estaba entrado en años y ella al parecer era más joven que su esposo y no había podido quedar embarazada. ¿Quién sabe cuánto tiempo venía ella en esa situación de pronto de que le había orado a Dios de que le diera un hijo y al pasar el tiempo ella seguramente como que desistió de eso y no siguió pidiéndole a Dios un hijo? Y lo cierto es que Jessie se le ocurre la idea y le dice, mira, ¿no te has dado cuenta que su esposo ya es entrado en años y ella es sola y no tienen hijos? Entonces yo creo que pues un hijo estaría bien. Y entonces a Eliseo le parece excelente idea, la manda a llamar y le profetiza y le dice, mira, de aquí a un año, o sea, por este tiempo estarás cargando un hijo, tendrás un hijo en tus brazos. A lo cual ella, o sea, realmente se asusta y ella le dice, no, no se burle de mí, o sea, no me haga eso. Y por eso les digo que por la respuesta de ella se nota que ella ya había perdido toda esperanza en cuanto a tener un hijo, porque ella consideraba que esto era imposible. El caso es, para ponerlos en contexto, que ella efectivamente queda embarazada, efectivamente da a luz un hijo. Y al pasar un tiempo, cuando su hijo más o menos tiene como entre 6 o 7 años, su niño está en el campo con el papá y dice que le da un fuerte dolor de cabeza. El papá le dice a los empleados que lo lleven donde su mamá y el niño muere. Y ella, pues ya hemos visto también esto, que ella va al varón de Dios, no se da por vencida y ella espera que el varón de Dios haga algo para que su hijo viva y de hecho Dios resucita a su hijo en aquella oportunidad. El asunto es que ella vivía muy bien en su casa, con sus tierras, con todo lo que ella, Dios le había permitido tener. Era una mujer próspera, abundante, una mujer que no tenía falta de ningún bien, según las escrituras. Pero un día Eliseo, como tenía una amistad con ella, le advierte y le dice, mire, está usted a tiempo de irse de acá porque van a venir 7 años de hambre. Y si usted se queda acá, no va a haber manera de que usted esté bien, porque aquí va a haber 7 años y no estamos hablando de un mes ni 2 meses, estamos hablando de 7 años. Y les recuerdo para aquellos que de pronto no lo tienen presente, que el tiempo antes era demasiado lento, no era como ahora. O sea, los años antes duraban más. Recuerden que la escritura dice que para estos tiempos los días serán acortados. Así que en aquel entonces, 7 años, o sea, de verdad, eran 7 años, no como ahora, que ahora un año se pasa volando, ¿sí? En aquel entonces, esos 7 años eran bastante, digámoslo así, como se notaban, ¿sí? Y ella hace caso al varón de Dios y ella deja su casa, sus tierras, y a lo cual se va, y ella se va a tierra de los filisteos. De hecho, mucha gente hace eso. Creo que también otra persona que hizo eso también en un tiempo esto fue la familia de Noemí. Cuando ellos se fueron también, de hecho, de Belén se fueron a otra tierra precisamente porque había hambre sobre Belén, sobre Israel, entonces ellos se fueron. Y esto aquí lo que muestra es cómo también Dios tiene cuidado de su gente, de aquellos que le invocan, de aquellos que confían en él, porque él a ella le manda avisar. O sea, no la cogen desprevenida con toda esta situación que va a ocurrir, sino que le manda avisar que realmente va a haber una hambruna y que va a durar 7 años y que es necesario que ella se vaya. A lo cual ella no dice, no, pero mi casa, o sea, y mis tierras, y yo ahora yo con quién dejo esto acá. No, ella, o sea, recoge sus cosas y deja su casa y deja sus tierras y se va. Y entonces luego dice que después de 7 años, ella, o sea, volvió, porque en el versículo 2 dice, entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Resulta que a partir de esos 7 años, desde el momento que ella salió, muestra la escritura
que alguien más se hizo cargo de sus tierras y de su casa. Y cuando ella regresó, su casa ya estaba ocupada. O sea, vivían otras personas en su casa y otra gente estaba trabajando sus tierras y ella por eso no podía llegar directamente a su casa. Por eso tenía que ir primero al rey para que le devolvieran su casa y sus tierras. Quiere decir que en ese tiempo alguien más vino a hacer uso de su casa y de sus tierras. Por eso es que ella no podía llegar directamente a su casa y a sus tierras. Y les voy a decir esto que a mí me pareció muy lindo ayer que estaba haciendo este estudio, porque cuando ella se va, o sea, no muestra que el corazón de la tsunamita haya estado angustiado, preocupado porque iba a hacer de sus cosas. Y cuando ella regresa, realmente ella no se queda quejándose, no se queda mirando, venga, pero ahora cómo voy a hacer, porque mire, ya mi casa vive alguien más está trabajando mis tierras, sino que ella dice, pues voy a ir al rey. La única solución que tengo es ir al rey para contarle mi situación y que me devuelva pues lo que es mío en realidad. Y esto me parece muy bonito porque ella iba con una intención, ¿sí? Ella no iba al rey porque sí, ella iba con una intención. Lo espectacular de esto que muestra la escritura, que a mí de verdad no me parece casual, es que en ese lugar estaba alguien que la conocía. Preciso estaba Jesse, el criado de Eliseo. Y yo digo que esas son las cosas que siempre como que a mí me trabajan mucho la fe, y es que muchas veces nosotros no creemos en que Dios dispone. Y les digo que Dios coloca a nuestro servicio en algún momento si requerimos de las personas, de los lugares, aún de personas que estén en cargos altos al servicio de la comunidad. Y una de estas personas era el rey. Precisamente antes de que ella llegara, al rey se le había ocurrido preguntarle a Jesse por los milagros de Eliseo. Y les digo, eso no es casual. Sí, porque ella todavía no aparecía en escena. Y aquí él le dice, bueno, cuénteme realmente qué era lo que hacía Eliseo. Parece ser que para ese entonces Eliseo ya no estaba, porque no lo muestra aquí la escena, solamente muestra al criado. Y entonces él le dice, bueno, ¿será verdad? Yo creo que este rey no conocía a Eliseo y por eso estaba preguntándole a Jesse acerca de él. Y le decía, bueno, pero ¿será verdad todo lo que he escuchado hablar de él? Cuénteme. Y justo Jesse comienza a contar el milagro que Dios hizo con la tsunamita y con su hijo, como Eliseo lo había resucitado. Y esto yo creo que le debe haber parecido una cosa espectacular al rey cuando escuchó todo esto. Y precisamente en ese momento, cuando comienza Jesse a contar la historia, aparece la tsunamita. A lo cual él se asombra y le dice, mire, ella es la persona de la que yo le estoy hablando. Y ese es su hijo. O sea, ahí venían las evidencias de que lo que Jesse estaba diciendo realmente no era un cuento o era una historia inventada, sino que realmente había ocurrido. Y entonces, claro, el rey se asombra y de hecho ya pues no era de segunda mano la historia, el testimonio como tal, sino que le dice a la tsunamita que le cuente en realidad cómo sucedió y aconteció todo. Y ella le cuenta todo y él luego, el rey, porque dice acá, dice, y había el rey hablado con Jesse, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y les digo que Eliseo hizo grandísimas cosas y yo creo que muchísimas, yo creo que todas ni siquiera están escritas, pero precisamente él comienza por esta, ¿no? Y que yo digo que ahí no es casual y hartas cosas que he podido encontrar en las escrituras con respecto a esto, no es casual, porque precisamente es como que dispusiera todo en su momento
para que la tsunamita recibiera respuesta a aquello que estaba pidiendo en oración, porque ella realmente venía con una petición y nadie sabía que la tsunamita había regresado. En este caso, ella se dirige al rey para que le devuelvan sus tierras y se encuentra con que Jessie está hablando con el rey y justo están hablando de ella, justo están hablando de su hijo. Entonces, eso me parece la verdad muy enriquecedor encontrarme eso porque dice, y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Jesse, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo, y miren lo que dijo, que esto es lo que yo quiero que ustedes se lleven en esta mañana. Dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día en que dejó el país hasta ahora. Quiere decir que le regresaron y le restituyeron todo, incluso le dieron desde el día en que ella se había ido de Israel hasta el día que regresó. O sea, que alguien más ese trabajo que había hecho lo hizo también para ella, porque finalmente le restituyeron todo lo que era de ella y todo lo que había ganado durante ese tiempo, se lo regresaron a ella, se lo devolvieron. Quiere decir que ella recuperó en un día lo que ella había perdido en 7 años. Si lo vemos así, realmente eso fue lo que ocurrió. Todo lo que ella perdió en 7 años, el rey se lo regresó en un día. O sea, Dios le regresó sus cosas en un día y quiero que se lleven esto, porque muchas veces nosotros pensamos que entonces tenemos que trabajar 1000 años para volver a tener algo, porque fue lo que vimos a nuestros padres, trabajar duramente para poder conseguir una casa o para poder comprar algo o para podernos dar estudio o para lo que sea que nosotros hayamos visto. Pero recuérdense que la semana pasada también Dios nos hablaba acerca de la parábola del hombre que salió a buscar obreros para su viña. Y esta parábola habla muy específicamente acerca del dinero, acerca del trabajo. Y dice que salió a buscar unos hombres desocupados y les dijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y entonces dice que salió desde muy temprano. Y entonces reclutó gente a las 6, a las 7, a las 8, ¿cierto? A las 9, a las 10, en cada hora reclutó gente, hasta la última hora, que trabajaban 1 hora solamente. Y la Biblia dice que a todos se les pagó la misma, eh, se les pagó lo mismo, se les dio lo mismo, un denario, porque ese fue el acuerdo que hizo, un denario. Y yo siempre cuando leía esa parábola, yo decía, Señor, yo quiero ser de los que trabajen 1 hora y les paguen un denario, que era lo mismo, ¿sí? Pero es nosotros en realidad, ¿qué es lo que podemos creer como la tsunamita? Ella en su momento sabía que todo iba a estar bien, que iba a salir bien, porque conoce realmente el Dios que tenía, porque digo, Dios se tomó el trabajo de decirle a ella que se fuera de su casa, de su tierra, y no para que ella lo perdiera, sino para guardarlos del hambre y guardarlos de que ellos no vivieran toda esa situación. Y cuando regresa, igual, Dios ya le tenía todo, Dios ya se había encargado de todo, porque como les muestro ahí, realmente la escritura dice que todo estaba dispuesto. Precisamente había esa conversación con el rey, precisamente el criado estaba ya, el que la conocía. Y ahora otra cosa, es que nadie podía entrar a conversar con el rey, o sea, así. Y ella, a lo cual pide la cita, se la dan, entra a hablar con el rey, o sea, sin ningún tipo de problema, no tuvo ningún inconveniente en todo esto. ¿Cuántas veces nosotros estamos orando y aún viene la duda, aún viene como en nosotros el será que sí, no, pero será que me lo merezco? Es que yo ya lo perdí, es que yo de verdad tomé malas decisiones. ¿Y qué con eso? Vuelvo y les digo, miren, si hay alguien que nos conoce tal y como somos, sin duda es Dios. Dios sabe todas las veces que nos hemos equivocado, Dios conoce nuestras malas decisiones,
Pero más allá de eso, yo le digo es el conocer a Dios en su misericordia, el conocer a Dios en su favor, el conocer a Dios, que Dios no nos paga conforme a nuestras iniquidades, porque esa es la otra situación que tenemos, que sentimos que para que Dios a nosotros nos respalde o nos responda a nuestras peticiones, entonces tenemos la idea de que realmente tenemos que hacer algo a cambio para que Dios se glorifique o se manifieste en eso que nosotros necesitamos que Dios haga. Pero eso es una creencia nuestra, sin embargo, eso no es verdad. La Biblia no muestra esa forma, porque aún la Biblia dice que Él no se puede negar a sí mismo, de que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Y saben, Dios permanece fiel a su esencia, Dios permanece fiel a su palabra, Dios permanece fiel a lo que Él como Dios ha establecido. Y la escritura dice que Él es lento para la ira, pero que Él es grande en misericordia. Y dice que siempre Él está en esa disposición a nosotros de restaurarnos, de perdonarnos, de sanarnos, de darnos. Y por eso es que Jesús dice, pedid, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, porque todo aquel que pide recibe. Y esto no solamente lo muestra aquí con la tsunamita, también está, como por ejemplo, en el caso de Mardoqueo y Esther, que Esther era una niña que había adoptado Mardoqueo porque era huérfana de padres, y entonces como Dios la pone al cuidado de este hombre, porque de hecho Mardoqueo era primo de Esther, no era ni siquiera tío, era primo, y cómo la coloca bajo el cuidado de un hombre, porque muestra a Dios que Mardoqueo era un hombre que le creía a Dios profundamente. Y entonces Mardoqueo la cuida y comienza a educarla y hace un trabajo espectacular con ella, como si supiera realmente el propósito por el cual Dios había puesto a Esther a su lado. Y era para que ella salvara al pueblo de Israel en un momento determinado que iba a ocurrir. Y entonces la prepara. Y habían muchas mujeres y precisamente hace que Basti, que era la reina antes, eh, 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 no hiciera caso al rey, hiciera quedar al rey en ridículo para que el rey tomara la decisión de destronarla y de que ya no, ella no sería la reina. Y fue una bobada, porque ella lo único que tenía que hacer era presentarse delante del rey, sí, y hacer de anfitriona, pero ella no le da la gana. O sea, la arrogancia dijo, no, yo no voy por allá. A lo cual todos los hombres de aquel lugar dicen, no, o sea, eso, si nosotros dejamos pasar esto así, entonces luego todas las mujeres van a hacer eso, porque pues esta es autoridad y miren lo que ha hecho y ha hecho quedar al rey mal delante de todos. Entonces necesitamos que se busque otra. Y eso ya estaba planeado, digo yo, porque no fue casual que precisamente a Esther le llegó el comunicado y ella se presentó delante del rey y la Biblia dice que desde el primer momento Dios le dio esa gracia a Esther, la vistió de gracia. No era que ella fuera más linda o más inteligente, no, Dios le dio gracia sobre todas las demás mujeres que estaban en ese lugar. Cosa que el rey desde que la vio se enamoró de ella y de hecho fue la escogida. Y cuando ocurre todo esto de que a los judíos los iban a exterminar, porque era que los iban a exterminar, o sea, el mandato era que ellos debían de morir, y lo más aquí que me parecía muy terrible era que en ese mandato los judíos no se podían defender, o sea, se tenían que dejar matar. Y cuando se entera Mardoqueo, dice la palabra que Mardoqueo se viste en ayuno, en silicio, se pone a ayunar, a interceder por su pueblo, a Dios. Y entonces él dice, bueno, para esto es que ella ha venido al reino. Ahora me doy cuenta que Dios no la puso de reina simplemente porque sí, la colocó ahí con un propósito porque Dios sabía lo que iba a ocurrir. Entonces la puso ahí para que por medio de ella le llegara al pueblo liberación, le llegara al pueblo ese respirar y podamos nosotros defendernos, o algo va a hacer Dios. Y cuando él busca a Esther, Esther le dice, mire, yo, al principio esta es la respuesta de ella, yo no puedo, primero porque no he sido llamada al rey, y cualquier persona que se presenta delante del rey y sin hacer llamado y el rey no autoriza se expone a la muerte.
Eso lo primero. Y segundo, es como hasta 3 meses, o sea, que eso como que había un tiempo donde ellos se podían presentar, no era cuando les diera la gana. Y entonces, y lo primero que ella dice es que ella no fue. Y entonces Mardoqueo le dice, pues mija, le recuerdo que usted también es judía. Y le recuerdo que usted, si no hace nada, aún allá de donde está, usted no se va a salvar, porque este mandato es para todos. Entonces, ahí se la dejo, usted verá, porque no piense que usted va a escapar de esto, porque Dios no la puso ahí por casualidad. A lo cual ella dice, bueno, está bien, entonces ayunen por mí. O sea, que todos ayunen 3 días y 3 noches por mí, y ya luego después de ese ayuno, yo me voy a presentar al rey y que pase lo que tenga que pasar. Entonces, como ella luego de eso realmente se presenta delante del rey, el rey extiende su cetro, lo cual indica que acepta la visita de ella, y ella invita a la cena, y ya luego todos aquí sabemos lo que ocurre, y si no, pues podemos ir a leer en el libro de Esther y miramos cómo ella realmente resuelve la situación, logra resolver la situación, porque ella no logra cambiar el edicto, pero sí logra sacar otro edicto donde el pueblo se podía preparar para el ataque, porque como les digo, en el primer edicto ni siquiera se podían defender. Y entonces ese nuevo edicto a los judíos se les da el permiso de que ellos realmente logren conseguir lo que necesitan para poderse defender de sus enemigos, de aquellos que los querían exterminar. Y saben, yo lo que puedo ver en la palabra siempre es un Dios misericordioso. Yo no sé por qué muchas veces nosotros como que nos enfocamos en mostrar de Dios todo lo negativo, lo que no, y eso es algo que nosotros tenemos y que en las iglesias muchas veces se manipula de una forma tremenda, me parece a mí, y por eso es que muchas veces como que está ese temor incluso para pedirle a Dios, para acercarnos a Dios. Porque esta tsunamita, ella se fue, y miren que Dios había podido no decirle nada, Dios había podido decir, no, pues, o sea, igual, o sea, como todos, pero no es lo que sucede ahí. Como el varón de Dios le dice a ella, mire, va a haber un tiempo de hambre por 7 años. Es que eran 7 años, 7 años en los que ella no iba a estar en su casa, que alguien más vino a ocuparse de su casa, de sus bienes, de sus tierras. Pero ella no pierde un solo día de esos 7 años, porque cuando viene a hacerle la petición al rey, el rey le dice, mira, te voy a regresar todo desde el día en que tú saliste del país hasta el día de hoy. O sea, todo. Le regresaron su casa, sus tierras y todo lo que había producido las tierras de ella. Y yo digo, sin duda ese es Dios, el que nos restaura, el que nos levanta, el que nos sostiene, el que te dice, no temas, yo te ayudo, el que nos sana, porque aún dice la escritura que Él es nuestro sanador, que Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y aún dice la palabra, y te devolveré los años. Hay en otro versículo que dice, y te devolveré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón. O sea, esos años que consideramos nosotros que se perdieron, ¿cuántas veces nosotros, bueno, y en este tiempo podemos decir y nos lamentamos de algún tiempo que nosotros consideramos que ya hemos perdido? Yo digo, miren, algo que ahora yo me puedo poner en el corazón de otras mujeres es cuando a las esposas las deja a su marido, ¿sí? Y yo digo que el dolor del corazón de la mujer, más que eso, es saber que ese tiempo, o sea, las personas lo damos por perdido, porque decimos, no, o sea, eso de verdad, ese tiempo que se perdió ahí, podríamos decir, ¿sí? Y es como el dolor por no haber tomado decisiones antes, por haber dejado que todo ocurriera de esa forma, porque muchas veces el miedo no nos deja tomar acción. O cuántas personas se quedan en relaciones sabiendo que ya no se aman y aún se quedan ahí, ¿sí? Que por los hijos, que por una casa, qué sé yo. Y entonces luego, ¿a costa de qué? De su felicidad, a costa de situaciones. Y entonces cuando ya ha pasado como el tiempo, como todo, muchas veces consideramos que nosotros no hicimos buen uso de ese tiempo. O cuánta gente que estuvo joven no quiso estudiar y dijo, no, yo no voy a estudiar y no quiso estudiar. Y luego nos lamentamos y miramos hacia atrás y decimos, no, yo es que yo podía haber estudiado, yo podía haber hecho esto.
y nos quedamos como lamentando y llorando esos tiempos de pronto que nosotros consideramos que fueron perdidos. Pero yo les traigo una buena noticia el día de hoy, que en Dios nada se ha perdido, que aquello que nosotros consideramos que hemos perdido, para Dios no es nada imposible restituirnos los años, porque aún dice la escritura que Él nos rejuvenece como las águilas. Dice, miren que los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas. Así que Él no solamente renueva nuestros años, sino que también renueva nuestras fuerzas, sino que también nos devuelve todo aquello que consideramos que se perdió. ¿Cuándo? Cuando nosotros lo creemos, cuando nosotros realmente logramos entender que Dios no es un Dios egoísta, que Él no es como nosotros, porque esa también es la otra. Nosotros a veces creemos que Dios es un ser humano y la Biblia dice que Dios no es hombre, ni hijo de hombre. Dios es Dios, el creador del universo, el creador de todas las cosas, el que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué no puede devolvernos todo aquello que consideramos nosotros que se perdió? Y les voy a decir que estos años, este tiempo para nosotros puede ser un tiempo de gloria si realmente nosotros así lo creemos. Puede ser un tiempo donde nos disfrutemos todo aquello que nosotros en su momento no logramos disfrutar por las razones que sean. Y algo aquí también que me deja ver es como Dios, de cierta forma, siempre quiso bendecir a su pueblo, siempre quiso darle lo mejor, siempre estuvo a la espera de poderse glorificar. Todo el tiempo Dios lo que buscaba era oportunidades donde se pudiera glorificar. El asunto con esto era que cada vez que Dios bendecía al pueblo, el pueblo se apartaba de él. El pueblo no le daba la gloria a Dios, sino que atribuía sus beneficios a otras situaciones, a otros dioses. Y saben que esto pasa mucho, hoy por hoy pasa mucho que la gente nos cuesta ser agradecidos, nos cuesta reconocer al otro su trabajo, llamémoslo así, porque muchas veces nosotros no le damos la honra a quien merece la honra. Y la Biblia dice, mire, al que respeto, respeto, al que honra, honra, no debáis a nadie nada. ¿Y saben qué se refiere eso? Que nosotros seamos conscientes de quién estamos nosotros recibiendo. Y esto hablo acerca del favor de Dios, porque mire, en ese momento Jesse fue prácticamente para la tsunamita ese como esa ficha, por así decirlo, que Dios usó en su momento para que el rey pudiera concederle a ella todo lo que ella estaba necesitando. Porque ¿quién hizo como de puente en ese momento para que el rey conociera a esta mujer? Porque a quien se le estaba preguntando era Jesse. Y Jesse dice, mire, él había podido contar otra historia, de hecho, él había podido contar otro milagro, pero preciso comienza con el de ella. Y no es casual. Y cuando la ve, él dice, mire, es ella es la mujer. A lo cual llama la atención del rey y dice, es verdad. Y ella comienza a contarlo todo. Y eso hizo que se pudieran relacionar el rey con la tsunamita. Pero Jesse aquí realmente Dios lo usó para poder hacer ese puente. Y siempre Dios va a usar a alguien para que te sirva a ti, para que me sirva a mí. Y en eso nosotros tenemos que ser agradecidos. Tenemos que entrar a reconocer el trabajo del otro. Tenemos que entrar a reconocer también cuando Dios coloca a esas personas que no las pone por casualidad, sino para bendecirnos a nosotros. Y en eso nosotros muchas veces no somos agradecidos, no le decimos, Señor, gracias por esta persona, gracias por mis hijos, gracias porque esta persona ha venido a enseñarme, a mostrarme. Incluso eso es lo que hacen realmente los enemigos, cuando nosotros consideramos los enemigos. Porque amar a quienes nos aman, eso es sencillo. Para eso no necesitamos esforzarnos. Eso simplemente fluye. Pero amar a aquellas personas que nos han sacado lágrimas, que nos han sacado ay, algunas canas, digo yo, eso realmente se necesita coraje, se necesita valor realmente, para después de todo seguirlo viendo con amor o seguirla viendo con amor. Decir, bueno, esta persona vino a mi vida sin duda para enseñarme algo, sin duda para mostrarme algo. Y cuando nosotros vemos las cosas desde allí,
pues ya todo es diferente, todo cambia realmente para nosotros, porque le estamos dando la honra a Dios, porque estamos reconociendo que era necesario que esa persona viniese a mi vida para mostrarme lo que ahora puedo ver, para enseñarme lo que ahora, pero hay gente que le pasan las cosas, que le pasa a la gente, que le pasan las situaciones y nunca aprende. Y por eso siempre está tropezando con la misma piedra, siempre está viviendo las mismas experiencias. Y eso no es de gratis. Hay gente que siempre anda arrancada, hay gente que siempre le está yendo mal. Pues como también yo pregunto, ¿cómo son nuestros pensamientos y cómo son nuestras palabras con respecto a eso? Y algo que aprendí hace mucho tiempo, fue porque vivíamos una situación como que era la misma situación. Y un día yo como que tomé conciencia y dije, venga, o sea, hace tiempo que estamos como en esto y estamos como en lo mismo, como en stand-by, como que ni para atrás ni para adelante. No sé si te ha pasado eso, que llegan unos momentos en nuestra vida que sentimos que no avanzamos, que como que las cosas no fluyen y como que nos estancamos. No sé si les ha pasado eso. Pero eso es la vida mostrándote que aún todavía no has aprendido la lección, que necesitas repetir hasta que realmente tomes conciencia de qué es lo que la vida te quiere mostrar o qué es lo que la vida te quiere enseñar en ese momento. Y les digo que antes de entrar a la tierra prometida es necesario cruzar el desierto. No hay tierra prometida sin desierto. Y esto es como que se nos olvida. Ya ves, queremos, me gustó mucho algo que me enviaron ayer, donde decía que nos gusta el resultado, pero no nos gusta el proceso. Queremos ser parte del resultado, pero no del proceso. Y yo les voy a decir que sin proceso no hay resultado, por lo menos no el que Dios quisiera para nosotros. Y el pasar por el desierto era como un tipo de entrenamiento realmente. ¿Para quién? Para nosotros, obviamente. Porque nosotros muchas veces creemos como que todas las cosas nos lleguen así, y algo que tiene el hombre es que el hombre no le puede dar valor a algo si realmente primero no lo va a, bueno, llamémoslo así, que no es la palabra, pero como sufrido, como trabajado, por así decirlo, como que no le encuentra el mismo sentido. Y les voy a decir que esto de pasar por el desierto era más Dios probando a los israelitas la fe, que ellos buscaran a Dios por amor, no por interés. Lo que más Dios buscaba y que siempre ha buscado en el hombre es que el hombre le pueda amar. Porque ¿cuántos buscan a Dios por miedo? ¿Cuántos buscan a Dios por no irse para el infierno? ¿Cuántos no buscan a Dios porque Dios les dé dinero o les provea o les dé salud, qué sé yo? Pero eso es muy diferente a decir, Señor, yo te amo. O sea, en medio de todo, Dios, yo te amo. Yo quiero tener una relación contigo más que cualquier cosa por amor. Y hace muchos años yo decidí eso, que mi relación con Dios tenía que ver desde el amor. No era porque por obligación o porque me fuera a perder, sino porque Dios ya lo hizo todo por nosotros, porque tan grande fue su amor por mí que envió a su hijo, porque desde que me levanto hasta que me acuesto, puedo sentir su amor todo el tiempo hacia mí. El cuando sale el sol, aún el cuando llueve, puedo ver su gloria manifestada en mí. Digo, Señor, saber que todo tú lo haces para mí. Y yo sé que no es solo para mí, yo sé que es para todos, pero me compete a mí darle gracias a Dios por lo que Él hace en mí, en mi vida. Y le digo, Señor, sé que no, o sea, no merecemos, pero gracias a lo que Jesús hizo, nos hizo dignos delante de ti, nos hizo merecedores, no porque yo sea, ay, no, qué excelencia de persona, sino porque tú eres bueno, sino porque tú te glorificas, porque Él es bueno y bueno en gran manera. Y digamos que esa es la razón por la que nos levantamos todos los días a las 5 o 4 de la mañana y yo le doy gracias a Dios y digo, Señor, para mí este devocional jamás será una carga, porque si hay alguien que merece toda la gloria, toda la honra, todo mi amor, ese eres tú, Señor. Y gracias porque mejor es estar un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Gracias porque tú con tu palabra me renuevas, me transformas, me liberas, me fortaleces.
porque hoy es un nuevo día, hoy es un nuevo comienzo para manifestar las obras de Dios, para manifestar la gloria del Señor, porque hoy es el día que ha hecho el Señor y hoy nos gozaremos, nos alegraremos, le daremos toda la gloria, toda la honra al Señor y recordar que Dios restaura y recordar que Dios devuelve lo que se perdió y recordar que Dios, Él hace todo para que nosotros estemos bien y que antes de que yo se lo pida, Él ya está trabajando, Él ya nos lleva camino adelantado, porque la tsunamita, ¿qué iba a imaginarse que se iba a encontrar con esa escena? Yo creo que no tenía ni la más remota idea que se iba a encontrar con esa escena. Sin embargo, al llegar, o sea, se encuentra con que ahí hay alguien que ella conoce y que la conoce y que puede dar testimonio de ella. Y miren cuántas veces nos ha pasado a nosotros que hemos orado y Dios dispone la gente, dispone todo, aún el dinero que ni siquiera es nuestro. Por eso les digo, ustedes deben hacerse libres de creencias que realmente no nos benefician, porque sentimos que la única forma como Dios nos puede dar el dinero es a través de nuestro trabajo. Quítense esa creencia de ahí. Permítanle a Dios que Él se glorifique como Él quiera, con el dinero del otro, qué sé yo, pero es como Dios quiera, porque cuando los israelitas salieron del pueblo de Egipto, ellos no salieron con las manos vacías, ellos no salieron pobres de allá, porque dice que los egipcios les dieron sus vestidos, sus alhajas, su oro, su plata, o sea, los enriquecieron. Ellos no salieron con una mano adelante y con la otra atrás. Y si no, vaya y lea. Ellos salieron ricos de allá. Ellos no salieron pobres, ellos salieron cantidad, o sea, de cosas que les habían dado los egipcios. Porque es que para que se fueran, los egipcios dijeron, no, ya no los queremos, mire, ¿sabe qué? Tenga, le regalo esto y váyase de aquí. Y los enriquecieron. Y por eso es que hicieron un becerro luego en el desierto y el becerro era de oro. ¿Por qué lo pudieron hacer de oro? Porque tenían sus aretes, sus alhajas, una cantidad de cosas, y eran de oro, no eran de plata, eran de oro. Entonces nosotros muchas veces sentimos que Dios siempre quiere ver a la gente arrastrada con 2 panes ahí y 3 peces. No, no, porque entonces Jesús no hubiese multiplicado, Jesús no le hubiera dicho a la gente que se quedara, Jesús hubiera dicho, no, la verdad no les puedo dar de comer, ustedes vayan, miren a ver cómo consiguen, pero no fue lo que Jesús hizo. Jesús sabe que Dios es un Dios multiplicador. Jesús sabe que Dios era un Dios de abundancia. Y es más, dice la escritura que eso hasta sobreabundó. ¿Saben por qué? Porque sobraron, o sea, como 14 cestas de todo lo que se le han comido. O sea, ni siquiera fue preciso. Nosotros somos los que siempre apuntamos a que nos sobre. Somos nosotros, no Dios, porque para nosotros que sobre está mal. Pero esa es nuestra apreciación, esa es nuestra creencia. Ay, no, pero que no vaya a sobrar. Entonces contamos, ¿no? Entonces, listo, y que no sobre. ¿Quién nos enseñó a que no sobre? ¿Quién nos enseñó a contar cabezas y a medirlo todo? Porque eso es algo que aprendimos nosotros en nuestra humanidad, de nuestros padres. Pero usted va a la Biblia y la Biblia dice hasta que sobre abunde. Y luego dice, y luego dice que cuando nosotros damos al Señor, lo que es del Señor, dice que Él nos dará, sí, dice que Él nos dará apretado, remecido y rebosando. Imagínense, apretado, remecido y rebosando. No, Dios nunca da la medida. Lo que pasa es que nosotros somos los que pedimos de esa forma. No es porque Dios nos quiera dar o bendecir de esa forma. Y si tú tienes problemas de dinero el día de hoy, si tú tienes problemas para pagar tus facturas, y hoy tienes el problema y hoy necesitas dinero, pues hoy esta palabra es para ti. Deja de andar mendigando 2 pesos. O sea, realmente, o sea, tú eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y sabes por qué somos hijos? Porque Jesús hizo posible que fuéramos hijos, porque la escritura dice que Él nos ha hecho herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si nosotros realmente creyéramos y entendiéramos que Jesús lo ganó todo para nosotros, nosotros dejaríamos de tener problemas con el dinero. Pero son nuestras apreciaciones, son nuestras creencias limitantes que tenemos con respecto a eso. Porque lo primero que las personas normalmente creen y que les impide es que el dinero solamente les puede llegar por medio de su trabajo. Y esto no es verdad.
Y lo vemos aquí en las escrituras. Porque la tsunamita esos 7 años no trabajó ni su casa ni sus tierras porque ella no estaba, se fue. Y alguien más lo hizo por ella, alguien más se encargó de eso. Y le digo que Dios puede colocar a alguien más para que nos bendiga a nosotros. Y con eso no estoy diciendo que esperemos de aquí o de allá. No, nuestro corazón siempre debe estar puesto en Dios. Dependamos de Él. Miren, no hay nada más hermoso y maravilloso que aprender a depender de Dios. No dependamos de nuestro trabajo, no dependamos de nuestro negocio, no dependamos del dinero que tenemos en la cartera. Más allá de eso, aprendamos a depender de Dios. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestra necesidad, pero a nosotros nos parece que si no vamos, entonces no vamos a tener. Y es lo que vivimos. ¿Pero por qué lo vivimos? Porque es lo que tenemos en el corazón, porque es nuestro pensamiento. No, es que tengo que ir a trabajar porque entonces luego ¿cómo pago? Y desde ahí, o sea, ya tú te estás condicionando a que si no trabajas, entonces no comes, porque eso fue lo que aprendimos en su momento. Y la Biblia no dice que el que no trabaje no coma, la Biblia dice el que no quiera trabajar, ¿sí? Que una cosa es andar de holgazán, una cosa es pudiendo hacerlo y no quererlo hacer. Pero ese no es nuestro caso, porque no estamos hablando en momentos así, de cuando yo, sino cuando realmente la situación no se manifiesta, no hay, porque hay gente que no está trabajando no porque no quiera, sino porque o no ha conseguido trabajo o está en una situación en donde no se le puede permitir trabajar, o por, ya sea por su salud, bueno, sé, qué sé yo, no todo el tiempo es porque no se quiera, pero en esos momentos donde usted no puede, no porque no quiera, sino porque hay algo que le impide hacerlo, recuerde que Dios es su proveedor, recuerde que Dios es su pastor. Y más cuando se trata de honrar a Dios, más cuando queremos estar nosotros en un tiempo a solas con Dios, con más veras Dios nos provee. Yo ayer le estaba contando a alguien que hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, yo tenía como unos 19 años en aquel entonces y yo escuché hablar de un retiro de oración e intercesión, se llamaba. Y en ese tiempo yo vivía en Mocoa y el retiro era en Buenaventura. Y yo no, yo quería ir y yo no tenía el dinero, yo de verdad no tenía el dinero. Y yo me acuerdo que dije, Señor, yo me hice en el parque, por lo tanto que yo dije, yo me voy a hacer en este parque y yo no me voy a ir hasta la casa porque yo necesito el dinero porque al otro día era el viaje. Y entonces yo decía, no, yo necesito tanto y yo no me voy a ir. Y llegó un momento en que eran como las 11 de la noche y yo sentí como en mi corazón, como que algo me dijo, váyase para su casa. Y yo, bueno, yo dije, bueno, pues sí, me voy para mi casa. Y no, hasta ese momento yo no había visto el dinero para el viaje. Entonces yo dije, bueno, pues me voy para la casa. Pero yo en el fondo decía, Dios algo hará, algo hará. Sí, ya pues son las 11 de la noche, ya me tengo que ir a acostar, pero que yo mañana me subo en ese bus, yo me subo en ese bus. O sea, yo me veía viajando. Y cuando llegué a mi casa, mi mamá me regañó, ¿no? Pero usted, ¿dónde está usted? Entonces yo le dije a mi mamá, no, pues yo estaba en el parque esperando, orando. Yo le dije a mi mamá, porque yo quiero ir a lo del retiro y pues yo no tengo la plata. Y mi hermana se soltó a reír, y mi hermana estaba en la otra habitación. Y cuando me escuchó, se soltó a reír, dijo, como, bueno, y ella dijo así, ¿no? Como usted allá en el parque y nosotros esperándola para darle la plata. Y yo me solté a reír y yo decía, muchas veces nosotros queremos las cosas a nuestra manera y Dios usa a quien menos nos esperamos, porque mi dinero ya estaba en la casa esperándome y yo estaba en el parque esperando que Dios hiciera un milagro, que alguien viniera, que alguien apareciera, qué sé yo, y Dios ya había dispuesto la persona que me iba a dar ese dinero y pues la que menos pensé fue en esa oportunidad, me acuerdo tanto que fue mi hermana que me regaló para poder viajar y me dio todo. Y no me hizo falta nada en ese viaje, absolutamente nada. Entonces yo digo, sin duda, cuando le creemos a Dios, cuando nosotros decidimos que realmente es lo que deseamos, que realmente es lo que anhelamos, miren, quiero que se lleven eso en esta mañana, el día de hoy, es que Dios cumple los anhelos de nuestro corazón.
Y les voy a decir que, por ejemplo, un testimonio de eso es este ayuno que vamos a tener este fin de semana. Yo no fui la de la idea, y de una vez les cuento. Yo ese anhelo del corazón no estaba en mí en este momento. Sí, pero sí estaba en el corazón de ustedes, porque alguien me dijo, ay, Alexa, yo quiero hacer esto y me gustaría aquello. Y bueno, pues, o sea, sí, y yo decía, cómo Dios nos prepara mesa para nosotros. Él prepara mesa para nosotros, porque Él sabe lo que hay en el corazón. Él sabe cómo nos sentimos, Él sabe nuestra necesidad, Él sabe el anhelo de nuestro corazón, Él conoce todo de nosotros, Él sabe si realmente nosotros estamos sin fuerzas, cómo nos sentimos, si estamos tristes. Y esta es una oportunidad excelente para dejarnos consentir y sobre todo de conocer quién es en realidad el Espíritu Santo, como Dios y más Jesús en este caso, porque de hecho Jesús dice que Él nos dará otro consolador que vendrá a nosotros y dice que Él nos guiará toda la verdad y que Él no nos dejaría huérfanos. Y si hay alguien que nosotros necesitamos entrar en relación es con el Espíritu Santo, sin duda. Porque cuando el Espíritu Santo está, la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y esto sé que para los que podamos estar va a ser glorioso totalmente, va a ser una experiencia maravillosa, porque no hay nada más hermoso, como decía David, que estar en su presencia. Decía, en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra por siempre y para siempre. Y es eso, de eso se trata realmente, que podamos buscar a Dios a sabiendas de que Él nos restaura, de que Él nos da más aún de lo que nosotros le podemos pedir, de lo que nosotros logramos entender, que no hay imposibles, porque a veces siempre están que nuestros hijos, que el marido, que la casa y por allá Dios de últimas y luego estamos como estamos y nos quejamos. ¿Pero por qué nos quejamos? Porque todo el mundo es importante menos mi relación con Dios, todo el mundo es importante menos mi comunión y mi tiempo con Dios. Y desde ahí, ¿de dónde voy a sostener yo al resto? No puedo, porque si yo no tengo quien me sostenga, tampoco puedo sostener al otro. Tampoco puedo sostener a mis hijos espiritualmente, tampoco puedo sostener a mi familia espiritualmente, porque yo recuerdo que una oportunidad que vivimos una situación difícil de un familiar y yo decía, ese es el momento para tomar acción, ese es el momento para orar, para ayunar, para interceder, porque si no lo hago yo, que lo sé hacer, pues entonces no vamos a ver la gloria de Dios. Nos compete a nosotros que hemos creído, nos compete a nosotros que hemos sido llamados en este ministerio y hablo acerca del ministerio de la reconciliación, porque ese es el ministerio que nos compete a todos los seres humanos, el ministerio de la reconciliación, el que la gente conozca a Dios, el que la gente conozca que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios misericordioso, que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo por medio de él fuera salvo. Y eso es algo que nosotros necesitamos aprender y que necesitamos también que la gente conozca, que conozcan a Jesús para salvación, que conozcan a Dios para que la gente pueda entrar en esa paz, en ese gozo, en esa sanidad completa, en esa benignidad, en esa bondad, en esa mansedumbre, en todo lo que Dios ha dispuesto para que nosotros seamos herederos. Así que yo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, de verdad. Y les pido que cada uno de nosotros tome la decisión el día de hoy de creerle a Dios, de entender que Dios no nos quita nada por casualidad y que las cosas que hemos considerado que se han podido perder no se han perdido. Nada está perdido. Con Dios nunca perdemos, con Dios nunca hay pérdidas, la verdad. Déjenme decirles que con Dios todo es ganancia siempre, siempre. ¿Por qué? Porque Él es bueno. ¿Por qué? Porque Él, dice la escritura, que Él ganó todas las cosas para que las disfrutáramos. Y saben que a veces lo que menos hacemos es disfrutar. Y hoy les voy a pedir que este día, lunes, podamos disfrutar. Disfrútese su familia, disfrútese el pan que tiene sobre la mesa, cuánta gente no lo tiene. Y seamos agradecidos con Dios, seamos agradecidos porque tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios que nos ama, tenemos un Dios que nos corrige, tenemos un Dios que nos impulsa a nuevas cosas, tenemos un Dios que nos enseña con amor. Y ese es el Dios que yo realmente
Anhelo presentar siempre y predicar siempre, que la gente conozca un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que siempre corrige con amor, porque somos sus hijos. Y Él dice que sin duda no nos dejará sin corrección. ¿Por qué? Porque necesita que nosotros aprendamos, necesita que nosotros lo podamos conocer, necesita que nosotros lo podamos experimentar en nuestra vida, no como una carga, porque los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Sí? Porque los mandamientos de Dios, lo único que nos piden realmente, lo que yo les decía siempre, es que le podamos creer a Dios. Cuando yo le creo a Dios, bueno, ya todo cambia, todo es diferente, porque entiendo que todo lo que Dios pide de mí es por mi bien, por mi bienestar, porque Dios quiere que estemos bien. Amén.